Con respecto a las magnitudes vectoriales, al igual que toda magnitud física, muchas veces vamos a requerir de realizar combinaciones de las mismas. Las más sencillas, en este caso, es la sumatoria de estas magnitudes de tipo vectorial o una suma vectorial. El resultado de la suma vectorial es lo que se conoce como resultante, y simbólicamente lo vamos a escribir de acuerdo a la nomenclatura que que habíamos anunciado, lo vamos a escribir de esta manera. Físicamente corresponde a, digamos, o gráficamente, mejor dicho, corresponde a colocar una magnitud vectorial dibujada en la dirección y con la escala correspondiente a continuación de la otra, y el resultado o la resultante surge de unir el extremo de una de las magnitudes vectoriales con el extremo opuesto de la segunda. En el caso de las magnitudes, o sea, de la suma en las magnitudes vectoriales, los términos de la sumatoria se pueden invertir, o sea que ahí, digamos, se pueden conmutar sin que se altere el resultado, como vemos en esta gráfica. Otro modo de la forma de realizarlo es utilizar, o por lo menos para resolverlo gráficamente, es utilizar el método del paralelogramo, que consiste en unir por el mismo extremo ambos vectores dibujados con su escala y en la dirección correspondiente, y trazar por el extremo de uno de ellos una paralela al segundo. De la misma manera, por el extremo del segundo vector trazamos una paralela al primero, y finalmente unimos el punto donde convergen ambos vectores con el punto donde convergen ambas paralelas. Cualquiera de estos métodos gráficos es perfectamente válido y en todos los casos simboliza la misma, digamos, el mismo resultado físico y la misma operación matemática. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el resultado de una suma vectorial que el resultado de los módulos o de las magnitudes de los vectores. Bien, en general, por lo que hemos visto, la magnitud o el módulo del vector resultante es menor que la suma de las magnitudes de cada uno de ellos. Hay una excepción, que es en el caso en donde los vectores que estamos sumando son paralelos. Entonces en este caso, aparte de ser paralelos, están en la misma recta, por lo tanto también se denominan colineales, y en ese caso particular sí se cumple esta condición en donde los valores del resultado de la suma de los módulos coincide con el módulo del resultado de la suma de los vectores. Pero es un caso particular, por lo tanto no conviene generalizarlo. En el caso de que tengamos más de dos vectores, existen, digamos, podemos aplicar, por ejemplo, la propiedad asociativa. Esto es, resolvemos una de las operaciones primero, obteniendo un resultado parcial, luego continuamos con la operación y obtenemos el resultado final, la resultante. Esta propiedad asociativa es conmutativa, dada la misma característica de la propiedad, y lo podemos hacer asociando otro par de vectores y finalmente sumándolo con el primero. Desde el punto de vista gráfico, esto coincidiría en el primer caso de primero realizar la suma gráfica entre A y B y obtenemos el vector D, para finalmente sumar D con C y obtener R. En la segunda parte de la expresión lo que hemos hecho es, hemos sumado B con C, obtenemos E, y luego sumamos A con E para obtener R. También se puede utilizar en este caso el método del paralelogramo. Bien,
lo que hacemos es, por ejemplo, en el primer caso trazamos una paralela desde el extremo de B, una paralela A desde el extremo de B y una paralela a B desde el extremo de A, obtenemos D. Finalmente, una paralela a D por el extremo de C y una paralela a C por el extremo de D hasta obtener la resultante. Bien. Y si no, la otra es ubicarlos simplemente uno a continuación del otro en cualquiera de cualquier orden y vamos a llegar exactamente al mismo resultado en cuanto a la resolución gráfica del problema. Así como, digamos, hemos hecho suma de vectores, generalmente cuando hablamos de suma nos vamos a referir a sumas algebraicas. La suma algebraica también contempla la posibilidad de realizar una resta de vectores. Desde el punto de vista analítico, es relativamente sencillo de comprender el resultado, pero desde el punto de vista gráfico, quizás haya que tener en cuenta algún otro aspecto. Por ejemplo, si yo quiero, como indica la expresión, restar el vector b del vector a, o lo que equivale a sumar el vector a más el vector b, pero con un signo negativo adelante. Recuerden que habíamos dicho que el signo negativo se refería al sentido, o sea, lo que tengo que hacer es sumar ambos vectores, pero invertir el sentido del vector b, que es lo que hemos hecho acá gráficamente. Tenemos los dos vectores que se van a restar, invierto el signo del vector b, y después simplemente hago una sumatoria gráfica, como en este caso. En cualquier orden que lo quiera hacer, el resultado debería ser el mismo. Muchas veces, digamos, cuando queremos hacer representaciones gráficas y hacer esta sumatoria vectorial sin tener una referencia cierta, puede inducir algún tipo de errores. Entonces, una de las formas sencillas de considerar, operar o representar gráficamente estas magnitudes vectoriales es a través de lo que se denomina un sistema coordenado. Esto es una referencia que en principio es arbitraria, pero que una vez que se adopta, tenemos que mantenerla hasta finalizar la representación. ¿En qué consiste un sistema de coordenadas? En el caso del sistema de coordenadas cartesianos, consiste en dos rectas, ¿bien?, que se intersectan de manera perpendicular, o sea, a 90 grados en algún punto. Al punto donde se cruzan o se intersectan esas rectas, lo vamos a denominar origen de coordenadas. El origen de coordenadas nos sirve para determinar el sentido, ya que la recta en sí no tiene sentido. Entonces, a partir de ese punto de cruce o del origen de coordenadas, en uno u otro lado de cada una de las rectas, vamos a definir nuevamente de manera arbitraria lo que vamos a denominar un sentido positivo, y en la semirrecta contraria vamos a representar las magnitudes con signo o sentido negativo. ¿Mm? Todo sistema o par de ejes coordenados conforma un plano. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, una de las cosas que sabemos es que dos puntos me definen una recta. Bien, si tomamos que estas dos rectas tienen un punto en común, entonces simplemente tenemos que trazar un par de puntos más para definir cada una de las rectas, teniendo en cuenta que deben formar un ángulo de 90 grados entre sí. Y todos sabemos que tres puntos conforman un plano. La forma más sencilla de comprobarlo es con cualquier banco o taburete que tenga tres patas. Sabemos que este nunca se va a tambalear como, por ejemplo, lo podría hacer una silla de cuatro patas. Entonces, esa es la forma empírica de comprobar de que tres puntos conforman un plano. Entonces, de esta manera, siempre un par de ejes coordenados conforman o están contenidos en un plano. Una vez que tenemos definidos estos ejes coordenados, lo que tenemos que asignarle son graduaciones o escalas de medida. Para esto lo que vamos a determinar es cuál va a ser nuestra unidad de representación,
le vamos a asignar a esa unidad de representación una escala gráfica, esto es, le vamos a asignar una determinada longitud, y vamos a subdividir cada uno de los ejes en estas unidades, en estas divisiones. Si luego trazamos perpendiculares por cada una de estas divisiones en cada uno de los ejes, obtenemos una grilla o una cuadrícula que nos van a simplificar el trabajo de representar algún tipo de unidad. Por ejemplo, en lo que estamos viendo acá, lo que queremos representar son distintas posiciones de algún objeto en el plano de este sistema de coordenado. Entonces, una forma de representarlo es tener en cuenta el orden en que los vamos a dibujar. En particular, y como una convención que se ha adoptado casi universalmente, siempre que representamos en un sistema coordenado tenemos el eje de ordenadas, que es el primero que se representa, y el de abscisas es el segundo. En este caso sería la cantidad en el eje X y la cantidad en el eje Y. O sea, no hace falta indicarlo, ya que esta es una convención que la vamos a mantener prácticamente a lo largo de todo el curso. Cuando estamos trabajando en la semirrecta negativa, simplemente anteponemos un signo negativo a la indicación. Pero esta no es la única forma de sistemas coordenados. Hay otro tipo de sistemas coordenados que muchas veces nos va a ser útil, que es lo que se denomina un sistema polar. El sistema polar consiste en una recta que nos va a servir de referencia, en la cual elegimos arbitrariamente un punto cualquiera que vamos a denominar origen de coordenadas. La ubicación de cualquier punto o cualquier magnitud, digamos, en este sistema de representación de coordenadas polares, queda determinada por el ángulo que forma una recta que une el origen con el punto a determinar y la longitud o la distancia que hay entre el punto de origen y ese punto, en donde a esa distancia se le conoce como posición, y que ya vamos a ver que la podemos representar a través también de una magnitud vectorial. Entonces, convencionalmente, primero, siempre la primera unidad corresponde a la distancia que hay entre el origen y el punto en su distancia más corta, o sea, a través de una línea recta, y la segunda magnitud corresponde al ángulo que forman con esa recta de referencia, que nuevamente, de manera convencional, la elegimos horizontal, pero en realidad no necesariamente tiene que ser así. Por ahí el problema nos conviene utilizar, por ejemplo, otra orientación para la recta de referencia y medir el ángulo, y es perfectamente válido. ¿Cómo podemos hacer la conversión entre estos dos sistemas? Por ejemplo, a través de aplicar las reglas pitagóricas, ¿bien? O aplicar un poquitito de trigonometría, si se quiere. Entonces, supongamos que hacemos coincidir una de las rectas o ejes de referencia de nuestro sistema cartesiano con el eje o la recta de referencia del sistema polar. Y también hacemos coincidir su punto de origen. Entonces, vamos a ver que si tomamos la proyección de la distancia r sobre el eje de referencia del sistema polar, que coincide con el eje de X en el sistema cartesiano, ese valor que vamos a tomar de X va a ser R multiplicado por el coseno del ángulo adyacente. Este sería el cateto adyacente a esta recta. Y como la otra coordenada trazamos una paralela al eje Y a partir de ese punto hasta cortar, aplicando lo mismo que habíamos visto para vectores, y entre estos dos hay 90 grados, este triángulo es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el cateto
digamos, opuesto al ángulo, lo vamos a calcular a través de la operación de seno. El ángulo lo podemos despejar teniendo la relación entre digamos, el cateto opuesto y el cateto adyacente como el arco tangente de esta relación. Y si quisiéramos tener una relación entre la longitud R, que en este caso representa la hipotenusa del triángulo rectángulo, y los dos catetos, lo hacemos a través de la relación de Pitágoras. Cada vez que hacemos una representación gráfica, estamos haciéndolo con respecto de una escala arbitraria que hemos inventado, pero para poderlo dibujar además utilizamos algún instrumento que nos permite medir esa escala. Entonces, el simple hecho de realizar un dibujo con el cual podemos cometer un error, y además de eso, el mismo instrumento que utilizamos para dibujar ya de por sí tiene un error, hace que la exactitud de los métodos gráficos sea bastante limitada. Entonces necesitamos algún tipo de método analítico que sea sencillo, pero que nos permita realizar la suma de vectores, y para ello vamos a utilizar el método de las componentes. ¿En qué se basa el método de las componentes? Es en suponer de manera general que cualquier vector que podamos representar, bien, en realidad podría ser el resultado de una suma de otros dos vectores, pero no cualquier par de vectores, sino de dos vectores que tienen la particularidad de que son perpendiculares entre sí, o sea que forman un ángulo de 90 grados. De esta manera, volvemos al ejemplo como el que habíamos visto antes, entre las componentes y el vector podemos formar un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar todas las reglas de trigonometría que habíamos visto anteriormente. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos obtener las componentes del vector A, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es, dado que los dos vectores componentes tienen que estar a 90 grados, aplicamos lo que conocemos de los sistemas coordenados. Entonces dibujamos un sistema de coordenadas, y el origen del sistema de coordenadas lo hacemos coincidir con el inicio del segmento orientado, o el vector que queremos representar. Bien, a partir de ahí aplicamos lo que hemos visto, o sea, trazamos paralelas al eje X y al eje Y en el extremo del vector que queremos representar, y esa proyección sobre cada uno de los ejes me va a representar a cada una de las componentes. De tal manera que el vector A lo vamos a suponer como, digamos, compuesto de un vector A, pero orientado según el eje X, o un vector A orientado según el eje Y. A esto es lo que denominamos vectores componentes. La suma vectorial de ambos da como resultado el vector original. De la misma manera podemos obtener el ángulo y también el módulo, ¿sí? Recordemos que las componentes a sub x y a sub y representan las magnitudes de los vectores componentes. Bien. Estas componentes pueden tener valores positivos o negativos, de la misma manera que lo habíamos supuesto antes. Ello no quita para nada. Sí es importante tener en cuenta los signos de las componentes, dado que, como vamos a ver más adelante, este método de las componentes es muy útil para realizar operaciones matemáticas. Para tener certeza absoluta de que no vamos a cometer ningún error cuando apliquemos las reglas de trigonometría, vamos a aplicar el mismo concepto que utilizábamos en los sistemas polares. O sea, vamos a medir siempre
el ángulo a partir de un mismo eje de referencia. Convencionalmente los medimos a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las agujas de reloj, o sea, lo que se denomina en sentido antihorario. Si tenemos la precaución de siempre medir los ángulos de la misma manera, no vamos a caer en el error de confundir los signos y los resultados siempre van a ser correctos. En general, hay que tener la precaución y tomar ciertos recaudos cuando trabajemos con la tangente, dado que dos ángulos que difieren en 180 grados entre sí tienen el mismo valor de tangente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de los dos valores posibles de las componentes, cuáles son los que son correctos. ¿Bien? Por eso también es importante, y lo mencionamos en la clase pasada, al iniciar cualquier problema, una de las ayudas que podemos llegar a tener es a graficar el problema. Una de las cosas que tenemos que graficar es, si tenemos magnitudes vectoriales, es representarlas en el gráfico, y eso nos va a permitir darnos cuenta de estos resultados. Bien, entonces ahora vamos a avanzar con algunas otras operaciones matemáticas que no habíamos visto todavía. Una de las operaciones matemáticas que van a representar también fenómenos físicos es el producto de vectores. Bien, la parte más, digamos, uno de los productos más elementales es cuando multiplicamos un vector por un valor escalar c. Bien, en donde desde el punto de vista matemático lo representamos a través de esta nomenclatura. En particular, vamos a considerar que el producto o el resultado del vector va a ser el producto de digamos, la componente correspondiente multiplicada por ese vector, perdón, por ese escalar. Lo mismo sucede con la otra componente. De tal manera que en realidad, una vez que aplicamos las reglas de trigonometría digamos, aplicamos Pitágoras para encontrar el módulo de ese vector, vamos a ver que el módulo del resultante es simplemente el producto del escalar por el módulo del vector. O sea que también es una forma de recordar este tipo de magnitudes. O sea, cuando hacemos el producto de un vector por un escalar, estamos aplicando un factor de escala. O sea, si el escalar, por ejemplo, como vemos en el ejemplo, es igual a 2, el vector resultante es el doble de largo que el vector original. Pero también podemos aplicar números negativos. Bien, entonces, multiplicar por -3 al vector A implica, primero que nada, el signo negativo me indica que el resultado va a estar en sentido contrario. Y que a su vez, la longitud o la magnitud de esa variable física va a ser 3 veces la que tenía originalmente. Vamos a ver otro de los usos de estas componentes para determinar, por ejemplo, una suma vectorial. Bien, entonces vamos a considerar que el vector A tiene componentes A sub X y A sub Y, y lo queremos sumar con el vector B, entonces lo dibujamos a continuación, y aplicamos el mismo método. Simplemente que al no estar en el origen, tenemos que trazar paralelas por ambos extremos del vector para obtener las componentes según X y la componente según Y. Vemos acá que tenemos una suma de vectores colineales que están orientados según el eje X, y lo mismo sucede según el eje Y. Al resultado de la suma de las componentes en cada uno de los ejes, perdón, lo vamos a denominar componente de la resultante. Finalmente, la sumatoria
de las componentes orientadas en cada uno de ellos me va a dar la componente de la resultante para finalmente componer, esto es, utilizar estas dos resultantes para determinar cuál es el eh, vector resultado. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, sumas de vectores que ya no están contenidos en un plano, como vimos, sino que esta magnitud vectorial la queremos representar en el espacio, aplicamos el mismo método. Utilizamos una tercera coordenada que tiene que pasar por el origen de coordenadas y a su vez tiene que ser perpendicular a cada uno de los vectores, de los ejes que ya habíamos determinado antes. Entonces, otra forma de decirlo es que ese tercer eje coordenado tiene que pasar por el origen de coordenadas y ser perpendicular al plano que forman los otros dos ejes. Aplicando el mismo concepto, entonces el módulo simplemente va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada una de las componentes. Bien. Una de otras formas, y que en algunos casos nos va a resultar de bastante utilidad para luego operar matemáticamente, es considerar el concepto del vector unitario. Por definición, un vector unitario o versor, o autovector o eigenvector, que en algunos materiales bibliográficos de análisis matemático o álgebra lo mencionan así, en realidad, desde el punto de vista físico, es simplemente una magnitud vectorial cuyo valor numérico equivale a una unidad de la magnitud que estemos representando. Bien. ¿Y en qué, cuál es la utilidad de esto? Es que al tener magnitud unitaria, nos da simplemente idea de dirección y sentido. Por eso son útiles los vectores unitarios para definir un sistema de coordenadas, porque me da las tres cosas que me definen el sistema coordenado: la dirección y el sentido de cada uno de los ejes, y a su vez también me permiten determinar cuál es el valor de la unidad desde el punto de vista gráfico. ¿Cómo los vamos a representar para diferenciarlos de una magnitud vectorial común? En lugar de poner la rayita o la flechita que teníamos arriba, vamos a ponerle este sombrerito o el acento circunflejo, bien, sobre la magnitud. En realidad podemos utilizar cualquier convención. En el libro, en la bibliografía que vamos a utilizar, utiliza la letra I para caracterizar el vector unitario que corresponde con el eje X. La letra J, por continuidad, digamos, alfabética, para representar el vector unitario que va a caracterizar al eje y por lo tanto, para caracterizar al eje Z, vamos a utilizar la letra K. De tal manera que la componente según el eje X del vector A la vamos a poder representar aplicando lo que habíamos visto antes, que es el producto de un escalar por un vector. En este caso el vector unitario. Y el escalar es el módulo de la componente. Lo mismo para cada una de las componentes de los vectores. De tal manera que una forma de representar a una magnitud vectorial es a través de los módulos de sus componentes y los vectores unitarios que caracterizan a cada uno de los ejes de ese sistema coordenado. Si ahora queremos, por ejemplo, hacer la suma de los vectores, representamos los dos vectores, en este caso lo vamos a hacer mucho más sencillo, simplemente en un plano, como lo que estamos viendo acá. Representamos cada uno de los vectores y después lo que hacemos es aplicamos la propiedad asociativa, o sea, vamos a asociar a aquellas componentes que tengan el mismo vector unitario y a las otras dos componentes con el mismo vector unitario.
Sacamos factor común al vector unitario, ya que aparece en ambos términos, y volvemos a la forma o a la expresión que habíamos encontrado anteriormente, que la resultante de una suma de vectores, mejor dicho, el módulo de la resultante es igual a la suma de los módulos de las componentes. ¿Mm? Entonces acá vemos que esta forma de notación o esta forma de expresión me simplifica un poco el trabajo desde el punto de vista analítico.